en donde para tomar ya decisión, creo que somos conocedores que nuestra alpaca representa a nuestro país peruano y por lo tanto debemos preocuparnos solamente en la agraria, porque también necesitamos lo que es el agua, porque si no hay pasto, si no tenemos agua, ¿con qué la alpaca vive en esas alturas? Eso creo que es tan importante en donde han tomado, creo que debemos apoyar y no podemos dejarlo de lado, ni mucho menos podemos estar esperando cuánto todavía se va a aprobarse, cuánto están diciendo que pase todavía para consensuar a la comisión. Eso creo que no podría ser, señor presidente, porque la realidad de donde venimos nosotros, sabemos en las comunidades campesinas cómo sufren esos comuneros campesinos, cómo sufren las alpacas, ni siquiera se encuentra el pasto. En esta época de helada están secando en las alturas. Entonces, si nosotros vamos a decir que se regrese a la comisión, prácticamente no estamos queriendo tomar en cuenta, señores congresistas. Creo que sí debemos tomar. Para todos tiene que tener ese apoyo, porque todos quieren, las comunidades campesinas, realmente ese apoyo, que ahora que queremos reconocer lo que es la necesidad que vive el pueblo peruano. Por lo tanto, señor presidente, pido que se considere de una vez a votación y apoyemos a este proyecto en donde han tomado en la Comisión Centralización. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Cuari. Tiene la palabra el congresista Reinaga. Presidente, con esta propuesta sobre la creación de un viceministerio más y ampliar la denominación de esta cartera del Ejecutivo, del Ministerio de Agricultura y Riego, definitivamente es algo fundamental, porque hoy en día está de boga en el mundo la siembra de agua, en cuanto corresponde a las cabeceras de cuenca, la zonificación económica, ecológica y demás, que la guerra de acá 10, 20 años ya no tanto va a ser por territorio, sino por este recurso hídrico que cada vez escasea. Si nosotros no lo racionalizamos, no lo cuidamos, como es en el caso del riego, hablamos hoy en día de tecnificación, sea riego tecnificado por goteo, por aspersión, yo creo que es algo principal, primordial, para velar la sostenibilidad no solo de la soberanía alimentaria, sino de la seguridad alimentaria y nutricional, que eso es bastante prioritario, ya que todavía tenemos indicadores críticos y negativos al interior del país en cuanto a la desnutrición por parte de los niños. Presidente, esto es fundamentalmente apropiado, lo que ha propuesto el Ejecutivo, y es de más decir, hoy en día la tendencia cuando hacen los riegos en las comunidades, lo hacen por gravedad, y esto hace que se disperse, se malgaste, maluse este recurso hídrico. Es por ello que necesitamos de mayor tecnología, como ellos lo proponen, de crear un programa de riego tecnificado. Y cómo no decir, cuando se incorpora dentro de esta función normativa el saneamiento legal de la propiedad agraria como competencia exclusiva del MINAJ, ya que es el ente rector en el tema agrario, y es de más decir la estadística a nivel nacional que gran parte de las comunidades o el área rural no está saneado por parte de las comunidades campesinas o de sus propietarios en cuanto le corresponde a sus predios en el tema de saneamiento físico legal. Bastante ayudaría quienes manejan al detalle, los especialistas, los expertos dentro de este sector, para que puedan ayudar a regularizar, sanear conjuntamente con los gobiernos regionales que no tienen mucho avance de las transferencias después que se hizo del COFOPRI. Y por último, presidente, en cuanto a la modificación de la estructura básica del MINAJ, de crear dos viceministerios, uno de políticas agrarias y el otro de desarrollo e infraestructura agraria. Esto, presidente, siempre se ha hablado en reiteradas veces
en el mundo chacarero que el Perú no tiene políticas nacionales agrarias en distintos aspectos. Es justamente el primer sector va a ser el brazo político para generar estas políticas agrarias nacionales, y el otro viceministerio es para que se pueda ejecutar. Presidente, todos los ministerios del Ejecutivo... Culmine, por favor. Gracias, presidente. Todos los ministerios del Ejecutivo tienen dos viceministerios, dos viceministros. La particularidad del MINAX que tiene solo uno, y esto definitivamente no le permite ejecutar, tan solo planificar. Tienen que hacer malabares, artimañas para poder ejecutar. Con esto se estaría regularizando, formalizando en cuanto al Viceministerio de Desarrollo e Infraestructura, para ya no tener más obras o construcciones en cuanto lo denominamos elefante blancos, o obras que muchas veces no tienen sostenibilidad, obras que a veces hacen malversación no planificado por parte de los municipios o gobiernos regionales. Es por ello, presidente, que es fundamental la aprobación de esta iniciativa legislativa del Ejecutivo para que se pueda ayudar ese TLC hacia adentro que necesitamos con mayor incidencia apuntalar. Lo lamento, gracias. Tiene la palabra el congresista Coa. Señor presidente, muchas gracias. Sin duda, señor presidente, colegas, esta es una propuesta innovadora, diría intrépida, porque empieza a tomar el toro por las astas. En nuestra patria, señor presidente, me pide una interrupción con su venia, señor presidente, colega Zamudio. Congresista Zamudio. Sí, está bonita la chalina, congresista. Se ha exonerado de dictamen de la Comisión Agraria, pero al respecto quiero señalar algo que es de vital importancia. La denominación del Ministerio de Agricultura a Ministerio de Agricultura y Riego. Se refiere también a la incorporación normativa del saneamiento físico-legal de la propiedad agraria y a la modificación de la estructura básica del Ministerio de Agricultura, el Viceministerio de Políticas Agrarias y el Viceministerio de Desarrollo e Infraestructura. Esto es importante. Nosotros estamos enfrentándonos a nivel global al cambio climático y nuestro gobierno ha implementado el programa Mi Riego en la cuenca, en las diferentes cuencas hidrográficas del Perú, a partir de los 1.500 metros de altura sobre el nivel del mar, con el objeto de ejecutar y construir pequeñas y medianas represas, con el objeto de mejorar el riego tecnificado, construir canales y hacer proyectos. Congresista Coa, salvo que le dé una segunda intervención. Con el mayor gusto. Puede continuar con esta Zamudio. Sea más democrático, congresista Guren, siempre se suele dar para culminar la idea. El marco de la Política Nacional de Modernización de Gestión Pública recientemente aprobada apuesta por una gestión pública orientada a resultados y a servicio del ciudadano que impacten positivamente en el bienestar del ciudadano y el desarrollo del país. Considero de que fue un error delegar a COFOPRI la labor que tenía el PET, el Proyecto Especial de Titulación de Predios Rústicos. En ese sentido, y en la medida de que se ha revertido y es el Ministerio de Agricultura el organismo encargado de titular la propiedad rural, es necesario y vital la creación de este viceministerio. Por eso planteo a la representación nacional a votar a favor de esta importante iniciativa que va a redundar en el beneficio del agro nacional. Gracias, presidente. Gracias, congresista Zamudio. Con un comentario adicional, se concede un minuto adicional para que pueda culminar la idea al orador, más cuando se esté en interrupción no. Puede iniciar, congresista Coa. Bueno, señor presidente, decía que esta es una propuesta innovadora, atrevida, y que tiene que ver ciertamente con una reforma también estructural, un componente de una reforma estructural en el sector agrario. Se le agrega
el componente riego, se cambia la denominación, el nombre al ministerio, y ahora se llamará Ministerio de Agricultura y Riego. Fundamental, importantísimo. El gran cuello de botella en la agricultura, señor presidente, como es conocido por todos, es el tema del agua, es el manejo del agua, es el riego y básicamente la infraestructura. Queremos en esta parte hacer referencia a que el déficit en este momento de riego es el siguiente en nuestra patria: de 7.610.000 hectáreas potenciales de riego, solo se riega 1.160.000 hectáreas. ¿Cuánto se deja regar? Justifica plenamente esta condición, la creación, la denominación de riego al Ministerio de Agricultura. En la región de Arequipa, el 30% solo en Arequipa de infraestructura de riego está inhabilitado y más de 6.000 agricultores vienen siendo perjudicados. Yo tengo, sin embargo, algunas dudas y puntuales observaciones. Uno primero, señor presidente, se crea el Viceministerio de Desarrollo e Infraestructura Agraria. De acuerdo, es absolutamente coherente, porque necesitamos poner más énfasis en la construcción de establos, de cercos, de camales, de invernaderos, de defensa ribereña y de infraestructura de riego. Pero no solamente, señor presidente, infraestructura de riego destinada y orientada a los programas de riego de agroexportación, aquellas que están muy bien, aquellas como Chayimochi, Carhuaqueros, etcétera, con más de 30, 40.000 hectáreas de recuperación. Hay que poner énfasis a partir de este cambio de denominación en la atención de infraestructura de riego que atienda a los pisos de valle interandino, a los pisos de alta montaña, a los pisos altoandinos. En infraestructura de riego, señor presidente, de menor escala y capacidad. Termine, por favor. Hasta 10.000 hectáreas. Sin embargo, cuando se hace referencia al tema del Viceministerio de Políticas Agrarias, en primer término, creo que no hay varias políticas agrarias, señor presidente. Esta es una reflexión, yo lo dejo en ese sentido. Estamos hablando más bien de una política agraria, Y cuidado que colisionemos con la ley orgánica del Poder Ejecutivo de la LOPE, de acuerdo a la cual los encargados de establecer todo el componente técnico, normativo, de proponer y ejecutar las políticas de su sector, son los órganos de línea y no un viceministerio. Entonces, yo invoco a esta reflexión para que en su momento necesario se tenga que ver, señor presidente, y la recomendación además de que, bueno, pues esto estará un poco... Lo lamento, el siguiente orador probablemente le dé la interrupción. Congresista Belaunde, el congresista Coa le pide una primera interrupción. Adelante, congresista Coa. Yo creo que esto tiene su explicación, señor presidente, colegas, porque el Ministerio de Agricultura, para que quienes venimos de la sierra, quienes hemos vivido al lado de las chacras, señor presidente, sabemos de que la función principal, los últimos años, de sus entidades sectoriales han sido reducidos, señor presidente, a labores de planeamiento, de planificación, de evaluación, de monitoreo. Ha sido un ministerio básicamente normativo. Ahora vamos a dotarle, señor presidente, la condición de un ministerio ejecutivo, ejecutor, un ministerio que genere, que deba crear infraestructura de riego. Y no obstante, señor presidente, sigo dejando mis reparos en referencia a la creación del Ministerio de Políticas Agrarias. Yo creo que esto merece de todas maneras una más serena y más amplia reflexión. Muchas gracias. Gracias. Puede iniciar, congresista Belaunde. Porque era sobre la mesa.
Marta Chávez, con su venia, presidente. Congresista Chávez. Sí, gracias, presidente. Gracias, congresista Belaunde. Sí, quería agregar a mi intervención en relación a este proyecto el hecho que en el artículo 12 del mismo se prevé como funciones de la Secretaría General, bueno, ser la máxima autoridad administrativa, que eso pase si es que se quiere desconcentrar tareas que corresponden al ministro o al viceministro, pero acá se agrega el que este secretario general, que no necesariamente tiene que ser abogado, está a cargo, está encargado de la asesoría jurídica y de supervisar la actualización permanente del portal de transparencia del Ministerio. Yo creo que un órgano ejecutivo que además se encargue de asesorarse a sí mismo no es compatible. Por lo tanto, creo que este artículo 12 del dictamen tiene que ser revisado. Gracias, congresista Belaunde. Ahora sí, puede iniciar con esta Belaunde. Gracias, señor presidente. En línea con nuestra conversación telefónica de hace unos minutos, señor presidente. Y quisiera también estar en línea con una pregunta que hizo la congresista Alcorta, que me parece muy pertinente. Se habla de la nueva redacción del artículo 11 de la Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura y de la creación del Viceministerio de Desarrollo, Infraestructura Agraria y Riego. Y en los incisos que conforman parte de ese artículo no se dice cuáles son esas funciones de riego. Ahora, yo le diría a usted, yo le compartiría con el Pleno la siguiente observación. El Perú ha tenido diversas normativas relacionadas con el agua. Desde el año 1900 y pico hasta el año 69 tuvimos un Código de Aguas. Con el gobierno revolucionario de la Fuerza Armada tuvimos una Ley General de Aguas. Y da la casualidad que nosotros no tuvimos un desarrollo agrario en las décadas siguientes. Más bien hubo una reducción de la actividad agrícola, de la producción agrícola y de la productividad agrícola. Recién a partir de los años 90 hubo una recuperación agraria en el Perú que se ha venido manifestando con mayor intensidad en las últimas épocas. Ahora bien, en el gobierno pasado, mediante un decreto legislativo, se dio una nueva Ley General de Aguas, que fue después modificada por el Congreso. La normatividad vigente es la Ley 29.338, que estableció la Autoridad Nacional del Agua, o por lo menos si venía de agua de antes, la mantuvo. Y luego existe una reglamentación sobre el uso de agua. Todo eso está incluido dentro de la Autoridad Nacional de Aguas, que es un organismo técnico ejecutivo que antes se llamaba Organismo Público Descentralizado, que está administrativamente dentro del Ministerio de Agricultura, pero que es autónomo. Ahora bien, nosotros debemos tomar en cuenta que el agua en el Perú tiene tres usos. El uso primario, que es el más elemental en zonas apartadas. El uso poblacional, del cual depende todas las poblaciones urbanas del Perú. Y por último, el uso productivo. El primer uso productivo del agua es el uso agrario y el uso en general agropecuario. Pero no es el único uso productivo. Tenemos el uso industrial, tenemos el uso minero, tenemos otros usos también. Y quien determina los usos, las licencias y los permisos del agua es la Autoridad Nacional del Agua, bajo un régimen que está bien estratificado. Yo me pregunto... Culmine, por favor. Si al crearse este nuevo viceministerio vayamos a tener dos autoridades en conflicto bajo un mismo sector. Eso es contraindicado para un desarrollo agrícola, pero no solo para un desarrollo agrícola, sino para el desarrollo de todas las demás actividades económicas. Yo me pregunto, yo creo que sería preferible que eliminar esta competencia de riego porque invade las atribuciones de la Autoridad Nacional del Agua. Esa sería mi invocación en este aspecto. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Belaunde. Tiene la palabra el congresista Carrillo.
Señor presidente, casi todos hemos escuchado de interesantes, importantísimos proyectos, especialmente relacionados con la infraestructura de riego en nuestro país. ¿Cómo no recordar Gallito Ciego, Tinajones, Chamochic, Olmos, Tambo Caracocha, Majes 1, Majes 2? Y no voy a señalar cuánto costaron estas obras. Por ejemplo, Majes 1 costó $1.000 millones en su momento. Hoy debe tener un costo de aproximadamente $10.000 millones, señor presidente. Y está bien que se haya construido este tipo de infraestructura de riego en la costa peruana, pero nada de esto ocurrió en la Sierra del Perú. No hay un proyecto de mediana envergadura. Alguna gente que conoce el sector me dirá, bueno, el Plan Meris en el Cusco, o tal vez me dirán el sistema de Ayacucho. Ese proyecto bolivariano de Ayacucho, presidente, no riega sino aproximadamente 50 hectáreas. Y en realidad el proyecto ha servido básicamente para que los hoteles de Ayacucho tengan algo de agua durante el día. Me pide una interrupción, por favor, el señor presidente, me piden una interrupción. Con esta cuadra. Señor presidente, el colega Carrillo hace una muy atinada referencia al gran desafío que en este momento encarna el proyecto especial, porque es un proyecto especial Plan Meris en la región Cusco, y a pesar del esfuerzo desplegado durante más de casi 2 décadas esta entidad, señor presidente, lo que tenemos es sistemas de riego de mediana envergadura con una capacidad de recuperación de entre 4.000 a 5.000 hectáreas. Ese es el gran desafío, señor presidente, ese es el gran desafío. Necesitamos convertir a un ministerio que ha estado anquilosado, un ministerio que se ha atiborrado de pensadores, de filósofos, de planificadores, en un ministerio efectivamente ejecutante, señor presidente, constructor. Y por eso estamos de acuerdo con esta propuesta. Muchas gracias. Continúe con esta Carrillo. Decía, señor presidente, que esta infraestructura de riego, a pesar de sus costos, está bien. El Perú ha progresado. El Perú está en una etapa de agroexportación. Pero como consecuencia de la falta de un viceministerio, como consecuencia de la visión miope de algunos ministros, no se ha construido una sola infraestructura de mediana envergadura en la sierra peruana. Decía el Plan Meris, que quizá puede servir como ejemplo, o el proyecto Cachi en Ayacucho, que apenas sirve para que los hoteles tengan agua durante las 24 horas. En realidad, señor presidente, lo que tenemos es 1,5 millones de peruanos que viven de alguna manera del producto de los camélidos sudamericanos, por venta de fibra, por producción de fibra, por producción y venta de semovientes, etc. Igualmente, señor presidente, tenemos otro 1,5 millones de productores peruanos, especialmente en la sierra peruana, que siembran en agricultura en secano. Y las pocas acciones de infraestructura, por ejemplo, el 5% de las áreas agrícolas, del área agrícola huancabelicana, solo ese 5% tiene infraestructura de riego. Pero además, señor presidente, esa infraestructura es de carácter rústico, es decir, por filtración se pierde aproximadamente el 90% del agua. Hay otro pequeño nivel de infraestructura de riego construida con cemento. Ni siquiera en ese caso se puede garantizar el traslado del 90%, menos el 100% del agua. Culmine, por favor. Gracias. Por evapotranspiración se pierden esas aguas. Por esa razón, señor presidente, y porque además hace un rato he expuesto que hay un conjunto de alternativas tecnológicas que no han sido incorporadas en las acciones del ministerio, se hace absolutamente necesario, como propone esta iniciativa, la creación del Viceministerio de Desarrollo e Infraestructura Agraria y de Riego, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista Carrillo. Tiene la palabra el congresista Simón. Gracias, presidente. Yo quiero empezar saludando al presidente de la Comisión Agraria, Tomás Zamudio,
que ha permitido acelerar estos proyectos que son de vital importancia para la economía del país y para la tranquilidad también de un sector tan importante como es el sector rural. Creo que debemos aprobar este proyecto sin lugar a duda, lo discutimos en la Comisión Agraria, pero no solamente en la Comisión Agraria, presidente, lo que hemos hecho es discutirlo prácticamente a nivel de todas las regiones que hemos visitado. Y en cada región que se ha visitado, con la presencia de 100, 150, 200, 300 productores, todos se quejaban de la poca asistencia que tenía el Ministerio de Agricultura. Todos se quejaban de que no había INIA, todos se quejaban de que no funcionaba SENASA. Es decir, un Ministerio de Agricultura que dejó de funcionar, aunque algunos se alarmen, aunque algunos se pongan nerviosos. Este Ministerio de Agricultura funcionó bien durante la época del general Velasco. ¿Cuántos terremotos han habido? Sí, pues, durante la época del general Velasco, el Ministerio de Agricultura tenía las posibilidades de hacer seguimiento a los productores, crédito agrario, SENASA funcionaba, y entonces los productores se sentían que había un Estado que los ayudaba. Esto se fue perdiendo poco a poco. Hoy los campesinos le prestan al banco comercial, que no es lo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí falta algo, presidente, que es fundamental, y le quiero plantear al señor presidente de la Comisión Agraria y a los congresistas de esta comisión, que no solamente se llame Ministerio de Agricultura y Riego o Agua, sino que sea Ministerio de Agricultura, Ganadería y Riego, porque el sector ganadería está completamente abandonado, a pesar de que es un sector fundamental para la economía del país. En este país anualmente nacen 400.000 peruanos. ¿Y cuánto estamos consumiendo de leche los peruanos? ¿Cuánto estamos consumiendo de carne los peruanos? La verdad que las proporciones, señor, son absurdas. Tenemos, señor, para una interrupción el congresista Mesías. Gracias por su benevolencia, señor presidente y colega congresista Yude Simón. Solamente para decirle que en lo personal, no es que me ponga inquieto por lo que dice que mi colega congresista Yude, de que solamente se hizo una importante obra en la época del general Velasco, porque si nosotros hacemos un inventario de las grandes obras de proyectos de irrigación en el Perú, las grandes obras se hizo en el gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Tinajones, Gallito Ciego, Majes, Pañe Blanco y los grandes estudios de Olmos y Chavimochit, y también otro tipo de proyectos, y por cooperación popular se construyeron miles de kilómetros de canales de irrigación. Por lo tanto, señor presidente, queremos también decirles que esto se reduce en virtud que nosotros rescatamos del Perú antiguo la tradición hidráulica. Por eso a nivel nacional en el Perú antiguo hasta hoy existen canales de irrigación que nosotros debemos de respetar e imitar. Gracias, colega Corita, si lo hacemos. Gracias. Congresista Yude, sí, ¿puede presidente continuar? Sí, por cierto, ¿quién va a dejar de reconocer la obra de Fernando Belaúnde Terry en las obras de irrigación, la visión con Tinajones, con Olmos, con Chavimochic, etcétera? Pero yo no hablo de esos grandes proyectos, yo hablo de la función del Ministerio de Agricultura en épocas pasadas. Hablo de las agencias agrarias, hablo de los sectoristas que se preocupaban por el mejoramiento genético, por la semilla, por la investigación. De eso hablo, congresista Guevara. Para una interrupción, el congresista Elías, presidente. Segunda interrupción, congresista Elías. Presidente, muy puntual nada más. Yo creo que hay que valorar efectivamente que en muchos gobiernos se ha brindado un impulso a estas obras de irrigación en la costa de nuestro país. Nosotros mismos, en el mandato del presidente Alan García, por una designación histórica del pensamiento del líder fundador de nuestro partido, impulsábamos Chavimochic. Pero eso no viene al caso, señor presidente, sino por el contrario, hay que seguir mejorando estas infraestructuras al norte del país, con Alto Piura, con Olmos, Chavimochic tercera etapa, al sur con Majes, replantear los temas de represas Ascope en mi región La Libertad, el tema de Gallito Ciego que está colmatado hasta este momento y que merece también una atención importante. Pero yo quiero referirme, señor presidente, a la propuesta del amigo Yehude Simons en cuanto a que en este momento que tratamos de poner más énfasis en los aspectos de los temas agrarios, como son el riego, como son la agricultura, es importante valorar el tema ganadero.
que no tan solo en el norte del país, sino en el sur de nuestra patria, es una de las actividades importantísimas que hay que ponerle. Para culminar, congresista, ayude. Sí, presidente, yo le agradezco la intervención del congresista Elías. Creo que las cosas quedan claras. Pero decía, presidente, además, presidente, el congresista Iberico ha pedido uso de la palabra y me está haciendo su tiempo, para que no se vea como que estoy burlando su dirección. Decía, presidente, en el Perú se está consumiendo 66 kilos de leche al año, 66 kilos de leche al año, y 7 kilos de carne al año. Eso es una ofensa para el pueblo peruano, porque yo le aseguro que habrá peruanos que no conocen lo que es la carne, ¿no? Sí, miremos los pobres. ¿Y qué sucede? De que este país aparentemente no es ganadero, pero sin embargo tenemos que pasturas naturales son 27 millones de hectáreas, que representan el 21% de la superficie nacional. Ahora, pastos naturales más pastos cultivados, que son secano y bajo riego en selva, más valles serranos, más costas, abarcan el 35% de la superficie nacional. Y lo más grave, o lo más interesante, la concentración de recursos pastoriles está en la alta sierra, donde otras actividades agrícolas son menos posibles. El desarrollo económico y social del poblador andino depende del derecho o del desarrollo ganadero. Cuando las congresistas de la región andina nos dicen de que hay un gran esfuerzo para el mejoramiento genético, nosotros entendemos qué significa ese gran esfuerzo. Por lo tanto, lo reitero, presidente, vamos a apoyar esta ley porque creo que es fundamental, como lo fue la ley que hemos aprobado anteriormente con el proyecto Ideas, y hemos aprobado ya lo que significa la comida chatarra, aprobaremos lo que significa la independencia alimentaria o la seguridad alimentaria, y le pido al presidente de la comisión que esta ley, ¿no es cierto?, que debemos aprobar, lleve el nombre de agricultura, ¿no es cierto?, ganadería y riego. Gracias con esta ayuda. Gracias por eso. Agotado el debate, y antes de pasar a consultar la cuestión previa planteada por el congresista León, tiene la palabra el presidente de la comisión, congresista Acuña. Gracias, señor presidente. Señor presidente, para aclarar lo mencionado por el congresista León, creo que no solo el congresista León está confundido respecto a ese tema, también pasó cuando ocurrió con la LOF de educación. Cuando pasó con educación, creo que también se mencionó y hubo una confusión de parte del presidente de la Comisión de Educación. Y voy a hacer mención el por qué ese proyecto ha sido remitido a la Comisión de Descentralización. Es importante que sepan no solo quien lo solicita como el congresista León, y por adelantado que me imagino también en su debido momento lo va a solicitar el congresista Mora, presidente de la Comisión de Educación. Las razones por las cuales ha sido remitido ese proyecto a la Comisión de Descentralización es que la elaboración de las leyes de organización y funciones de los ministerios es un mandato de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Además de eso, mencionar que las normas de modernización del Estado y de gestión pública son trabajadas en coordinación con el Poder Ejecutivo a través de la Presidencia del Consejo de Ministros y la Comisión de Descentralización, tal como lo dice la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. Eso le dice la Ley 27658, artículo 1, inciso 2, en el cual menciona que el proceso de modernización de la gestión del Estado será desarrollado de manera coordinada entre el Poder Ejecutivo a través de la Dirección General de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros y el Poder Legislativo a través de la Comisión de Modernización de la Gestión del Estado, con la participación de otras entidades. Es por eso, y con eso quiero esclarecer, presidente, de que a la Comisión de Descentralización le corresponde trabajar la modificación de la LOF, ya sea del Ministerio de Agricultura, Educación, cualquiera de los ministerios. Simplemente para esclarecer, yo no me hago ningún problema en votar lo solicitado, pero estaríamos yendo en contra de una ley como la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
primero quisiera resolver eso para después esclarecer los puntos mencionados por cada uno de los congresistas que han participado durante el debate, presidente. Congresista, yo le pediría que termine ya con el tema de fondo también. Ok. Bueno, respecto bueno, ya esclareciendo el punto o lo solicitado o lo expuesto sobre todo por el congresista y mi amigo Pepe León, decirle que le corresponde a la Comisión de Descentralización debido a la ley marco que ya existe. Es decir, que no ha sido un mal trabajo de parte de Presidencia. Presidencia lo tiene esclarecido y es por eso que llegó como primera comisión a la Comisión de Descentralización. Hay un punto aparte, el tema de que la congresista Alcorta solicitaba o preguntaba en dónde quedaba ANA. Y acá en el artículo 14 se está mencionando que bueno, y para responderle sobre todo, que los organismos públicos adscritos al Ministerio de Agricultura y Riego, está el Instituto, está INIA, está el ANA, SENASA y CERFOR. Es decir, la pregunta era en dónde se encontraba. En el artículo 14 ya se está mencionando que qué órganos públicos adscritos al Ministerio de Agricultura y Bienestar, y entre ellos está el ANA. Respecto a lo mencionado por el congresista Mesía Guevara, en el cual solicita la creación de un Instituto Nacional del Agua, hacerle mención de que eso no se puede dar, lamentablemente, puesto que el organismo que propone la comisión o que lo que propone el congresista es un organismo técnico especializado y su creación con arreglo de la LOPE. Eso requiere una iniciativa del Poder Ejecutivo según el artículo 28, además que constituye una iniciativa de gasto. Y es por ello que lo solicitado por el congresista Mesías Guevara no procedería, porque eso le corresponde aprobación del Consejo de Ministros, significa trabajo directo del Ejecutivo y simplemente nosotros tendríamos que aprobarlo. Si lo aprobamos nosotros es iniciativa de gasto y por eso no procedería. Respecto a lo mencionado por la congresista Marta Chávez, al artículo 12, en el cual mencionaba de que se estaba manejando tal vez algún tipo de centralismo a nivel de funciones. Bueno, nosotros hemos revisado al interno de la comisión y aceptamos su pedido en el cual solicita respecto y retiraríamos del texto: está encargado de la asesoría jurídica y de supervisar la actualización permanente del portal de transparencia del Ministerio. Eso estaría aceptado lo propuesto por la congresista Marta Chávez. Y finalmente, una vez más mencionar respecto a lo propuesto por el congresista Simón, respecto a la creación de que sea viceministerio o Ministerio de Agricultura, Ganadería y Riego. Eso tendría que venir con un pedido expreso, una aprobación de parte del Poder Ejecutivo, es decir, con una aprobación del Consejo de Ministros para que sea revisado y expuesto acá. Y es por ello que no nos compete hacer la modificación necesaria. Y ya después de haber resuelto cada una de las interrogantes de los congresistas que fueron parte del debate del presente proyecto de ley, del presente dictamen, solicito el voto correspondiente para la aprobación del mismo, presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista Acuña. Señores parlamentarios, sírvanse marcar asistencia y tiene la palabra el congresista León. Señor presidente, nosotros queremos que las normas que se dan para el sector en este Congreso sirvan, presidente, y que sean para apoyar al sector que tanto necesita desde hace mucho tiempo históricamente. Entonces nosotros estamos cuestionando, estamos abriendo un debate porque el Ministerio de Agricultura y Riego, que se pretende institucionalizar, mañana podría ser, como lo ha dicho el congresista Yude Simón, Ministerio de Ganadería, de Agricultura y de Ganadería. Y mañana un sanitario vegetal podría decir que sea de agricultura y de sanidad vegetal, y otro forestal. Entonces estamos sacándolo del contexto marco que debe tener el sector. Entonces yo le propongo, a efectos de viabilizar este proyecto, porque es importante, presidente, aun cuando no ha pasado por una opinión de la Comisión Agraria, eliminarle en la denominación de Ministerio de Agricultura y Riego y dejarlo solamente en Agricultura, que es una denominación más amplia y que involucra a todos estos sectores. Y en el caso en el artículo, presidente, en el artículo 11, donde dice Viceministerio de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego, sencillamente esto es desarrollo rural. Hay un proyecto que muy bien podría haber comprendido, que lo ha presentado el congresista Acuña,
y cambiarle por el nombre de Viceministerio de Desarrollo Rural. Y con eso involucramos todo eso, y si es así, y el presidente de la comisión acepta, señor, yo retiraría ese pedido de cuestión previa. Muchas gracias. Congresista León, ¿retira su cuestión previa o no? Porque esa fue la intención al darle el uso de la palabra, porque el debate ya concluyó. ¿Acepta las modificaciones? ¿Sí? Congresista León, a través de la mesa no se puede condicionar. O hay cuestión previa y la consulto o no la hay. Tiene que haber cuestión previa, presidente. Ok, entonces lo que se va a votar es la cuestión previa planteada por el congresista León en el sentido que el proyecto retorne a la Comisión de Descentralización. No, vaya a la Comisión de Agricultura. Ok. Recuerdo a los parlamentarios que no estamos en debate, mientras tanto, mientras cerramos la votación, congresista Zamudio. Pediría al presidente de la Comisión de Descentralización la acumulación de dos proyectos que se encuentran en la Comisión Agraria. El proyecto de ley 2068 y 1159, que el tenor coincide con el texto del dictamen. Le solicito al presidente de la comisión de que acumule estos dos proyectos que se encuentran en la Comisión Agraria. Gracias, presidente. Llévenle. Congresista Zamudio, el congresista Acuña señala que ya están acumulados. La representación nacional procede a registrar su asistencia. Se va a cerrar asistencia. Realizar la votación planteada de la cuestión previa planteada por el congresista José León en el sentido de que el proyecto vaya a la Comisión de Agricultura. Asistencia cerrada. Han registrado asistencia 80 señores parlamentarios. Con el quórum correspondiente vamos a proceder a votar la cuestión previa planteada en el sentido que el dictamen o en su efecto proyecto pase a la Comisión de Agricultura. Al voto. Congresista León, no ha marcado, pese a que usted ha solicitado reiteradamente hacer esta consulta. Cerrar votación. Dígame, congresista Chávez.
en contra de su gestión previa, entonces mejor que se desista de su gestión previa. Hay que ser coherente, presidente. Yo no sé dónde está el congresista que no se lo achique solicitamos, y que la Chávez, retire, pero presidente. cerrada la asistencia. Han votado a favor 2 señores parlamentarios, en contra 76 y una abstención. Más. Congresistas Schaeffer, rojo. Congresista Chihuahua, rojo. Velázquez, rojo. García Belaunde, verde. Total, 3 a favor, 79 en contra, una abstención. La cuestión previa ha sido rechazada por amplísima mayoría. Con la misma asistencia se va a votar el dictamen. Señor relator, de lectura a las modificaciones aceptadas por el presidente de la Comisión de Descentralización. Modificaciones al texto sustitutorio. Artículo 12. Secretario General. El secretario general es la máxima autoridad administrativa del ministerio. Asiste y asesora al ministro en las materias de los sistemas administrativos de aplicación nacional. Asume por delegación expresa del ministro las materias que no sean privativas del cargo de ministro de Estado. Está encargado de supervisar la actualización permanente del portal de transparencia del ministerio. Congresista Acuña Núñez, presidente de la Comisión de Descentralización. Se precisa que por tratarse de la modificación de una ley orgánica se requiere para su aprobación que voten a favor la mitad más 1 del número legal de congresistas. Al voto, registren su voto, señores parlamentarios. Congresista Mulder, congresista Belaunde, congresista Benítez, congresista Guevara, congresista Inga, congresista Lescano, congresista Rimarachín, congresista Julca, congresista León, congresista Alcorta, congresista Bedoya, congresista Bengolea, congresista Pérez Tello, congresista León, congresista Alcorta, congresista Bengolea. Congresista Belaunde. Cerrar votación. Han votado a favor 78 señores parlamentarios, en contra 0, abstenciones 1. Más congresista Schaeffer, verde, congresista Velázquez, verde, congresista Chihuahua, verde, congresista Wong, verde, congresista Chacón, verde, congresista Belaunde, verde. Total. Verde, deja constancia la congresista Chacón que verde es en esta y en la anterior rojo, que fue la consulta previa, cuestión previa. Total 84 a favor, 0 en contra, una abstención.
Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio de los proyectos de ley 1159, 1663, 2068 y 2139. Congresista, presidente de la comisión, Acuña. Gracias, presidente. Presidente, solicito la exoneración de la segunda votación. Atendiendo a lo solicitado por el presidente de la comisión, se va a votar con la misma asistencia a la exoneración de la segunda votación. Luego de haber aprobado en primera votación el dictamen de la Comisión de Descentralización, que propone modificar el decreto legislativo 997, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura, con relación a su denominación, estructura y funciones, el titular de la Comisión de Descentralización, Richard Acuña, solicitó la exoneración de la segunda votación. Tema que en estos momentos se va Congresista a ver por Hacha, parte de la congresista representación Carrillo, nacional. Congresista Condori, congresista Pari, congresista Cuculiza, congresista Grandes, congresista Ramírez, congresista Tan, congresista Belaunde, congresista Benítez, congresista Capuñay, se va a cerrar votación. Votación cerrada. Han votado a favor 57 señores parlamentarios, 20 en contra, 2 a favor, más congresista Schaeffer, rojo, congresista Chihuán, congresista Velázquez, verde, congresista Wong, verde, congresista Chacón, rojo, Chihuán, rojo, congresista Belaunde, verde, Omonte, verde, congresista Pariona. Ambas votaciones. Ok. Verde en la primera votación, rojo en la segunda. Total. 61 votos a favor, en contra 24, 2 abstenciones. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del texto sustitutorio de los proyectos de ley 1159, 1663, 2068 y 2139. Relator, siguiente punto. Proyectos pendientes de segunda votación de la Comisión de Justicia, proyectos de ley 287, 1561 y 1616. Se propone incorporar el artículo 108A al Código Penal y modificar los artículos 107, 46B y 46C del Código Penal y el artículo 46 del Código de Ejecución Penal, con la finalidad de prevenir, sancionar y erradicar el feminicidio. De conformidad con la parte pertinente del artículo 78 del reglamento del Congreso, se inicia el debate para la segunda votación del texto sustitutorio de los proyectos de ley 287, 1561 y 1616. Si no hubiese ninguna intervención, congresista Benítez, ¿no? Congresista Benítez, permítame un segundo. Obvié el ofrecerle la palabra a la presidenta de la comisión. Tiene usted la palabra, congresista Marisol Pérez Tello, y después el congresista Benítez. Muchas gracias, presidente. Solamente para recordar la votación que se llevará a cabo hace pocas semanas y en todo caso, por supuesto, tomar las sugerencias que pudieran surgir a partir de estas 2 semanas de reflexión. La propuesta de ley supone la modificación de 2 artículos y la incorporación del artículo 108A al Código Penal,
la modificación del 107 del Código Penal, del 46B y 46C del Código Penal y el artículo 46 del de Ejecución Penal, pero estos tres últimos solo para incorporar este nuevo tipo autónomo de feminicidio. En realidad la modificación importante es la del 108A. En el caso del 107 se vuelve a la figura del parricidio típica, eliminando las modificaciones que se habían incorporado el año próximo pasado respecto de feminicidio íntimo, y se traslada toda esa figura a este nuevo artículo, el 108A, que en su forma base establece una pena de 15 años cuando una persona mata a una mujer por su condición de tal, señalando los contextos en los cuales se tiene que dar esta muerte. Primero, violencia familiar, coacción, hostigamiento o acoso sexual, abuso de poder, confianza o cualquier otra posición o relación que le confiera autoridad a la gente, y cualquier forma de discriminación contra la mujer. Estos son los contextos típicos en los cuales se ha producido el feminicidio, que está por supuesto registrado desde hace varios años en nuestro país. La pena se considera agravada en determinadas circunstancias. Voy a mencionar las más importantes: cuando se trata de una menor de edad, de una mujer en estado de gestación, bajo cuidado o responsabilidad de la gente, cuando ha habido previamente violencia sexual o actos de mutilación, cuando la mujer sufre algún tipo de discapacidad, cuando se trata de fines vinculados a la trata de personas. Cuando concurren cualquiera de estos dos supuestos agravantes, la pena que se aplicaría es cadena perpetua. Las otras modificaciones son simplemente añadir el artículo 108A en los temas de reincidencia, habitualidad y por supuesto en los casos especiales de redención en el Código de Ejecución Penal. El proyecto no estaba exento de algunas preocupaciones por parte de congresistas que en su legítimo derecho consideran que esto podría ser discriminatorio. El sustento que nosotros tenemos es lo que se hace es darle una protección especial a la mujer en su condición de tal, de conformidad con los compromisos internacionales que el Perú ha asumido. Dejamos a consideración del Pleno la propuesta presentada en segunda votación. Muchas gracias, presidente. Gracias. Congresista Pérez Tello, tiene la palabra el congresista Benítez. Le cede su turno al congresista Belaúnde, el congresista Benítez. Muchas gracias, señor presidente. Y esto no es un asunto que trata de lo humano, pero poco de lo divino. Sobre el feminicidio, yo quisiera hacerle una pregunta a la ponente de este proyecto por su intermedio. Hay situaciones, esto presupone o está bajo la idea dominante de que es el varón que mata a la mujer en estas consideraciones. Pero ¿qué ocurre cuando es la mujer que mata a otra mujer por consideraciones que podrían estar incluidas en este articulado y en sus fases agravantes? Por ejemplo, y saco y aludo a una situación relativamente reciente, el crimen pasional de una famosa o muy conocida cantante folclórica que fue mandada a matar a través de un sicario